días, profesora, buenos días. Bueno, muy buenos días. Siendo las 7:08 de la mañana, entonces empezamos nuestra clase del día 19 de abril. Recuerde, don Carlos Julio, que me llamo Claudia Estupiñán y soy la docente de este curso de cartera. Entonces vamos a empezar hoy hablando un poco acerca de los datos, acerca de qué son los datos, también de la información, qué es la información y del conocimiento y qué es el conocimiento, ¿sí? Porque los tres unidos son importantes. Entonces, vamos a empezar con los datos. Los datos son como como su mismo nombre lo indica, son partículas de información mínima o palabras que llegan a nuestra mente, ¿cierto? Dice que corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes. Solo son un apoyo a la toma de decisiones. Entonces son datos que se tienen ahí, ¿sí? Que hacen parte de una información en general. Y acá habla de que la información es pues ya algo más amplio. Y don Carlos Julio, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Datos versus información versus conocimiento. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Muy bien. Entonces, pues ya la información son un conjunto de datos, ¿cierto? Que están procesados, que tienen una relevancia, un propósito y un contexto, ¿sí? Entonces, de hecho, esta información pues va a ser muy útil en nuestras manos porque pues vamos a poder tomar decisiones y pues se disminuye de pronto la incertidumbre o las preguntas que tengamos. ¿No? Y el conocimiento como tal ya es la mezcla o la reunión de esos datos y de esa información en nuestra mente y entonces ya adquirimos una experiencia a través de manejar esa información, a través de poderla poner en práctica, entonces ese conocimiento llega a nuestra vida, ¿sí? Entonces dice que es una mezcla de experiencias, valores, información y, y know-how, que es como el saber, ¿sí? ¿Cómo saber? Que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Entonces, todo lo que podamos adquirir de conocimiento a, a través del tiempo en nuestra vida nos va a servir para pues vivir todos los días con ese conocimiento, ponerlo en práctica y hacer que se generen algunas experiencias. Y a través de esas experiencias entonces vamos a saber que realmente es así, como a tener un testimonio de que es así y podemos enseñarlo, ¿cierto? Entonces habla de una comparación con otros elementos, predicción de consecuencias, búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores de conocimiento. Entonces eso es lo que se genera al tener un conocimiento, ¿sí? Entonces, pues esa es la parte de datos. ¿Qué son datos? ¿Qué es la información? ¿Y qué es el conocimiento? No sé si tenga alguna pregunta acerca de esto, don Carlos.
Don Carlos Julio, ¿está ahí? Sí, sí, señora, es que se me va como el internet. Ah, ya, tranquilo. Ok. ¿Tiene alguna pregunta acerca de lo que vimos, acerca de qué es la información, los datos y el conocimiento? ¿O todo está claro? No, no, señora. No, señor. Bueno, Todo está claro. ok. Entonces vamos a seguir con un tema que se llama cierre de ventas. Hablando del cierre de ventas, pues este se da en un contexto donde hemos contactado a clientes, ¿cierto? A un cliente, hemos asesorado al cliente, ya sabemos todo lo que el cliente desea, tenemos una información, por eso es importante los datos, la información, el conocimiento, porque a través de esa información que tenemos, entonces se genera un conocimiento en nuestra mente y entonces podemos hacer un cierre de ventas con los clientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos el nombre del cliente, ya sabemos, ya hemos hablado con él, hemos interactuado, sabemos lo que necesita, sabemos lo que quiere, ¿sí? Entonces, eh, si está en nuestras manos el producto o el servicio, entonces nosotros ya a través también de datos que tenemos en nuestra mente y de una recopilación de información acerca del producto, acerca de la empresa, acerca de las estrategias, entonces podemos hacer un cierre de ventas con el cliente, atenderlo bien y que él se sienta pues satisfecho, ¿no? Entonces dice que el cierre de ventas o dice ahí desenlace es el momento determinante de una venta. Entonces es cuando el cliente toma la decisión de comprar mi producto. Pero primero yo debo hacer preguntas estratégicas que hagan que el cliente tome la decisión. Ahí es el cierre, ¿cierto? Cuando yo ya sé toda la información del cliente y entonces lo conduzco, lo llevo a que tome una decisión positiva para mí como asesor y para la empresa, porque pues se va a generar una venta, ¿sí? Entonces, hay algunos requisitos que se deben tener en ese cierre de ventas. ¿Me puede ayudarlas a leer, don Carlos Julio? El cierre de ventas o desenlace es el momento determinante de una venta. Preparación o estudio, determinación o creación de las necesidades del cliente, argumentación, tratamiento de objeciones, cierre de desenlace. Muy bien. Entonces, como le decía antes, hay una preparación, ¿cierto? Ya me he capacitado, la empresa me ha capacitado, yo he indagado, he investigado, entonces yo genero unas preguntas y unas estrategias que determinen las necesidades del cliente, que me ayuden a, a determinar cuáles son las necesidades del cliente y cómo puedo ayudarle, cómo puedo suplir esas necesidades. Entonces también tengo unos argumentos que me ayudan a ratificar la información que tengo y a poder ayudarle al cliente a entender y a clarificar sus necesidades y también de alguna manera sus objeciones, ¿cierto? Porque pues ahí es donde vamos a tener objeciones, las preguntas del cliente, de pronto, ¿por qué es muy caro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no tiene este material? ¿O por qué sí lo tiene? ¿Cierto? Y por último, pues es lo que necesitamos que se genere, que es el cierre de ventas, ¿no? Entonces dice que las principales técnicas profesionales de un cierre de ventas son el cierre directo, que es presencial, ¿cierto? Y además el cierre directo es cuando yo le digo al cliente,
cuánto producto necesita o, por decir algo, va a pagar por transferencia o en cheque. Y el cliente dice en cheque. Ya se hizo la venta, ¿cierto? Cierre de la alternativa es cuando yo le doy algunas alternativas para que el cliente tome la decisión y pueda hacer la compra, ¿sí? El cierre de ventas por amarre es cuando yo tengo descuentos, cuando tengo obsequios, cuando tengo algunas formas, por decir algo, de hacer que el cliente se quede con mi producto, ¿sí? Cierre de la dificultad. Bueno, ahí es cuando, bueno, el cliente pone muchas objeciones, pero aún así yo a través de esa dificultad la convierto en algo positivo y hago que el cliente se quede con mi producto. El cierre por equivocación es cuando yo puedo hacer una pregunta equivocada, pero con intención para que el cliente pues conteste positivamente que sí se va a quedar con el producto. El cierre imaginario es cuando yo puedo ayudarle al cliente a imaginarse con el producto o también de mi parte yo puedo crear preguntas que puedo hacer que el cliente se sienta en ya usando el producto, se sienta usando el servicio y pueda tomar la decisión, ¿cierto? Y el cierre de ventas Benjamin Franklin es un cierre ya que está adaptado por acá, que habla de que el cliente pide unos minutos, se divide una hoja en 2 columnas y que se escriben los motivos para comprar, ¿cierto? El servicio o producto y pide también que escriba las razones para no comprarlo. Entonces, ya vamos a mirar algunos ejemplos y también vamos a darlos como para quedar más precisos en cada una de la clase de cierres que hay. Entonces, el cierre directo. Aquí vamos a interactuar con Carlos Julio para que se haga un poquito más amena el tiempo y sobre todo el aprendizaje. Entonces, el cierre directo. Vamos a leer qué es el cierre directo y de qué Sí, se trata. A ver, don Carlos Julio. listo. Por ejemplo, imagina que el prospecto todavía no ha confirmado su voluntad de comprar. Cuando le preguntas, entonces, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? Cierre de la alternativa. Entonces, Le ofrece. perdón, don Carlos Julio, el del lado izquierdo es el cierre directo, que es cerrarlo con una pregunta como ¿a dónde le enviamos el producto? ¿O va a, va a cancelar a través de un cheque o a través de una transacción? ¿Cierto? Eso hace que el cliente de una vez tome la decisión y nos diga. Cuando ya nos dice, ya sabemos que está hecha la venta, ¿cierto? El cierre de la alternativa. Ahora sí, por favor, don Carlos Julio. Le ofreces, por ejemplo, supongamos que decide quedarse con la americana. ¿La quiere en gris o en azul marino? Muy bien. Entonces, digamos que el cliente ya tomó la decisión o le gusta el producto, pero no nos ha definido cuál quiere llevar, ¿cierto? Entonces tenemos varias opciones de ofrecimiento para él, digamos que sean sabores, por decir algo, si es una comida, entonces, si es de manzana, si es de lulo, si es de mora, entonces ahí vamos a preguntarle, ¿quiere de sabor? ¿De qué sabor lo quiere? ¿De mora, de fresa o de manzana? Entonces ahí el cliente toma la decisión y dice, no, de manzana, por decir algo, ¿no? El cierre de ventas por amarre. ¿Me ayuda, don Carlos Julio?
ejemplo, en los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja. ¿Sí no cree? Sí. Muy bien. Entonces, el cierre por amarre, digamos que está sujeto a una afirmación que yo le haga al cliente, ¿cierto? En este caso, ahí dan un ejemplo, como dice, en los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? Y el cliente dirá, sí, claro, ¿cierto? O por decir algo, en este momento, ninguna empresa tiene la facilidad que yo le estoy dando. Si se ha dado cuenta de ello y entonces el cliente sí, claro, ¿cierto? Cierre la dificultad. Por ejemplo, puede pensárselo cuando quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Si no los encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar a 2 o 3 meses para recibirlo. Muy bien. Entonces el cierre de la dificultad es cuando vemos que el cliente pues sí le gusta el producto, todo, eh, digamos, pero no está como tan dispuesto a comprar inmediatamente. Entonces es una forma de poderlo presionar, pero de una forma tranquila, natural, para que él lo pueda comprar, ¿cierto? Entonces, pues una forma de esas que representan ahí es el stock, que se puede acabar el inventario y que pues llega hasta 2 o 3 meses después, ¿cierto? Eso pasa mucho con los carros. Cuando va uno al concesionario y le gusta un carro, pero pues no, los carros no llegan todos los días y cada rato, ¿cierto? Entonces dice, es el último que me queda. Si no aprovecha ahora, pues después ya toca esperar unos 3 meses hasta que vuelva a enviarlos de China o vuelvan a, bueno, vuelva a hacerse el pedido y pues todo la tramitología hace que se demore tantos meses. Entonces como que el cliente ve que pues debe quedarse con el producto, si no va a perder la oportunidad y hasta más costoso, ¿cierto? No sé si hasta ahí tenga alguna pregunta, don Carlos Julio, con los cierres que hemos hablado, de los que hemos hablado. Cierre imaginario. 2 ejemplos del tipo preguntas típicas del cierre envolvente. En caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? Si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿dónde lo instalará? Muy bien. Don Carlos Julio, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta acerca de los cierres que hemos visto? No, no señora, es algo muy elemental, no, Ok, no hay mayor ok. dificultad. Entonces, me alegra mucho. El cierre por equivocación dice que muy bien. Pues le apunto aquí que necesita los muebles para el día 21, ¿no? Entonces, no, sería a partir, sí, es un cierre por equivocación, es una pregunta como yo entendí que usted necesita este producto el 20, ¿cierto? Entonces el próximo 20 saldrá su pedido. No, el 20 no, el 21, ¿sí? Entonces el cliente hace la acotación y la afirmación de que lo necesita para un día específico, ¿sí? Entonces, eso es importante. El cierre de ventas de Benjamin Franklin es un cierre donde debes escribir, se divide la hoja en 2 partes y escribes, se le pide al cliente que escriba en un lado porque no le gustaría comprar el producto y al otro lado porque sí, cuáles son las razones, ¿cierto? Y ahí entonces él va a escribir y va a mirar cuáles son las ventajas, las desventajas del producto y por qué no lo compraría si está en sus manos. Entonces acá tenemos unas objeciones en ventas
Y vamos a mirar qué es una objeción en ventas, don Carlos Julio. Entonces, por favor, me ayuda a leer. Una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas. Cuando éste le presenta un producto o servicio. Las objeciones suelen relacionarse con el precio, nivel de adaptación, competencia, entre otros. Muy bien, entonces las objeciones son todas las preguntas que se generan de parte de los clientes acerca de un producto o servicio donde el asesor o el vendedor o la persona que lo esté guiando, asesorando, capacitando acerca de ese producto, él debe despejarle todas estas preguntas, ¿cierto? Todas estas objeciones. Entonces él expresa y nosotros como asesores debemos estar dispuestos a poder hacer que esas preguntas u objeciones sean respondidas y sobre todo que el cliente entienda que es el mejor producto o servicio que debe llevar. ¿Por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Por favor, don Carlos Julio. Las objeciones en ventas. Puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre X? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que el producto te ayudará a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que no terminan de convencer. ¿Qué generas? Muy bien. Entonces, esas preguntas, ¿cierto? Nos pueden ayudar a identificar, digamos, las dudas del cliente, en qué le falta reforzar, ¿cierto? En qué le falta reforzar el conocimiento, la asesoría, para poder ayudar al cliente a que llegue a un fin y es la compra. Entonces aquí tenemos 4 pasos claves para resolver las objeciones en ventas. Y uno es saber escuchar. Recuerde bien, don Carlos Julio, que tenemos que desarrollar esa habilidad de escuchar al cliente. Saber comprender, entender y poder escuchar todas las situaciones para poderle enseñar y asesorar de forma adecuada, ¿sí? Entonces, de esa manera, escuchando es que conocemos a nuestros clientes. También reconocer en qué tiene dudas el cliente, qué es lo que necesita y reconocer qué producto tenemos nosotros, cuáles son las ventajas y desventajas de nuestro producto. No delante del cliente, sino que nosotros tenerlo ahí adentro, esa información, ¿cierto? Y poder ayudar al cliente a conocer nuestros productos. Analizar. Siempre debemos analizar la información y todo lo que nos está diciendo el cliente. Y pues por último es el responder las objeciones, las preguntas y todo lo que el cliente tenga de dudas con respecto a nuestro producto o servicio. Entonces acá dice, ¿qué son las objeciones? ¿Sí? Entonces vamos a mirar el video de qué son las objeciones. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus... ¿Escucha, don Carlos? Sí, señora, ahí se escucha perfectamente. Ok. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos.
Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambian roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. Ok, entonces en ese orden de ideas es importante escuchar, ¿cierto? Reconocer las objeciones, reconocer las necesidades del cliente, analizar las preguntas para poder responder las preguntas que tengan los clientes. Una preguntita. Señor. Eso se basa más que todo es en la seguridad con que uno le hable a la otra persona y el poder de convencimiento y seguridad que uno transmita, ¿cierto? Sí, señor, pero pues recuerde siempre que a pesar de que nosotros queramos atender bien al cliente,
poder suplir sus necesidades, tener los productos adecuados. Siempre van a haber clientes que no, digamos, que no necesitan el producto que tenemos. Siempre van a haber clientes que se van a presentar buscando sus necesidades, pero tal vez nuestro producto no es el adecuado. Es decir, no porque no sea el mejor, porque no supla las necesidades, sino porque tal vez el cliente está buscando otra cosa, ¿sí? Otro tipo de producto. Entonces debemos ser conscientes de eso. Por eso hay que escucharle, ¿sí? Escucharle muy bien. Porque, por ejemplo, puede estar buscando, por decir algo, en un negocio de champús. Tenemos toda la gama de champús, de tratamientos, pero él está buscando, por decir algo, un tinte, ¿sí? Entonces, totalmente, no lo vendemos, sino tenemos es un negocio de champús y de tratamientos, ¿cierto? Entonces, el tinte no lo tenemos. Entonces, así el cliente quiera quedarse con nosotros, no podemos suplirle su necesidad, ¿sí? Eso es lo que pasa, digamos, ahí. Pero ya cuando tenemos todos los productos y el cliente realmente está interesado en un producto específico y nos lo dice, lo manifiesta, entonces debemos escucharlo para poder pues hacer que este cliente pues se quede con nosotros y sobre todo que se sienta bien atendido. Recordar también que por precio el cliente ya no se queda. ¿Por qué? Porque afuera hay otros tantos negocios o compañías, empresas que están ofreciendo también un buen producto y con un precio parecido al mío, ¿sí? Entonces eso recordarlo siempre, que debemos entonces ser muy, digamos, estratégicos y a la vez muy empáticos con el cliente para que se quede, ¿sí? Cuando realmente tenemos su producto y podemos ayudarle a que tome la decisión. Entonces, la evaluación de servicio prestado. Entonces, la calidad percibida en servicios, ¿cuál sería o cómo sería? Vamos a mirar. Don Carlos Julio, ¿me ayuda a leer, por favor? La calidad en servicios del producto debe ser algo percibido por los clientes y lo que cuenta es la forma como ella es percibida. En la realidad, los clientes perciben la calidad como algo mucho más amplio que los conceptos técnicos, principalmente en el contexto de servicio. Muy bien. Entonces recuerde que todo se va por percepción, bueno, porque somos personas que sentimos, ¿cierto? Que estamos mirando a través de nuestros 5 sentidos, podemos percibir todo, ¿sí? Podemos comprender y eso hace que nosotros podamos percibir un buen servicio, una buena persona, la amabilidad de las personas, ¿sí? Entonces, todo esto el cliente lo tiene, es decir, en su corazón y cuando él llega, lo que busca es que sea atendido, que sea escuchado, que sean respondidas las preguntas que tiene y a la vez que podamos ayudarle a tomar decisiones correctas entre toda la gama de productos que tenemos o de servicios, ¿sí? Entonces, a veces un cliente exige que se le presente todos los productos o todos los servicios que tenemos y que le expliquemos uno a uno para saber cuál es el que más le conviene a él. Y debemos estar pues dispuestos y sobre todo tener la capacidad, el entrenamiento, el conocimiento y para poder hacer toda esta parte y todo va redireccionado a una capacitación profunda
de lo que estoy haciendo, o sea, de mi producto, ¿cierto? O del servicio que estoy vendiendo. Entonces, don Carlos, ¿me podría ayudar? La evaluación de la calidad del servicio es igual a expectativa, percepción. Satisfacción del cliente es igual a calidad percibida sobre calidad esperada. Percepciones, expectativa del cliente, nivel de satisfacción elevado de cliente, calidad ideal. Expectativas, percepciones, cliente satisfecho, calidad satisfactoria. Percepciones, expectativas, cliente insatisfecho, calidad inaceptable. Muy bien, entonces la satisfacción del cliente es la calidad, es igual a la calidad percibida sobre la calidad esperada. ¿Ah? Y las percepciones, mira que tenemos dos percepciones, una y la última. Y la del medio son expectativas. Entonces, percepción, la primera dice que las percepciones son mayores que la expectativa menos el nivel de satisfacción elevado del cliente, menos la calidad ideal, ¿sí? Entonces, las percepciones siempre es lo que el cliente se lleva, digamos, lo que el cliente va mirando, va observando, va escuchando, va palpando. Todas esas percepciones son las que hacen que el cliente, digamos, recoja información acerca de mi empresa y del producto o servicio que tenemos, ¿sí? Luego entonces van las expectativas, que es igual a las percepciones menos el cliente satisfecho, menos la calidad satisfactoria. Entonces esas expectativas tenemos que ser muy rápidos para poder ayudarlos a que tomen decisiones, ¿sí? Porque puede tener unas expectativas muy altas de nuestro producto, de nuestro servicio, pero al atenderlo puede ser que no tenga la mejor atención, ¿cierto? Puede ser que también tenga de pronto una expectativa baja de producto, de pronto no esté creyendo mucho, pero cuando yo lo asesoro, entonces, ¿cómo hago que esas expectativas cambien? Y el cliente va a estar satisfecho y va a poder realmente cambiar de decisión, ¿cierto? Las percepciones son menores a las expectativas menos el cliente insatisfecho, menos la calidad inaceptable. Entonces, tenemos que estar muy atentos es para que todo lo que perciba el cliente desde el principio sea positivo, ¿sí? Que pueda, digamos, ya a través de sus 5 sentidos pueda tomar decisiones de quedarse con nosotros. Ya después pues viene el asesoramiento, que es el que le damos, y a través de todo lo que ha percibido y sigue percibiendo ya cuando habla con nosotros, lo asesoramos, le damos la información, entonces él toma la decisión de quedarse, ¿sí? Y sobre todo de compra. Las técnicas de evaluación del servicio al cliente. Tenemos 5 técnicas, ¿sí? Que es la observación, ¿sí? El estudio Mystery Shopper. Monitorear los canales de comunicación con el cliente. Recolectar comentarios de los clientes. Y análisis de datos financieros. Esas son las técnicas de evaluación del servicio al cliente. Entonces son varias formas que se pueden usar para que el cliente
pueda tomar las decisiones. Vamos a ver un video, calidad en el servicio al cliente. Ay, sí es acá. Perdón. Eso. Entonces vamos a mirar este video que está relacionado con lo que estamos viendo y luego si tiene pregunta, don Carlos Julio me dice. No, señora. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? Servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos, y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente. Te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente
el nivel de servicio que brinda. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Ok, don Carlos Julio, ¿tiene alguna pregunta? No, señora, son como cosas muy básicas de lo que un cliente espera al adquirir los productos. Ok, entonces ahora vamos a hablar de un tema. Ay, sí. De un tema que es importante tenerlo en cuenta en nuestra labor como asesores, como vendedores o de pronto dentro de una empresa, en recursos humanos, en cualquier punto de la compañía donde estemos. No importa dónde estemos, si estamos manejando personas, si estamos manejando información, sobre todo la información privada de las personas, es importante poder entender que esta información es una información privada, delicada y personal. A través de eso, entonces podemos saber que hay una ley, ¿cierto? Hay una ley que se reglamenta para poder ayudar a las personas a tener seguridad sobre el manejo de su información dentro de una compañía o dentro de una entidad a la cual el cliente está suministrando cierta información. Entonces, esa información se llama, la ley se llama el habeas data. No sé si usted ha escuchado acerca del habeas data, don Carlos Julio. Sí, señora, es el manejo personal de los datos que son privados. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, debemos entender que esa ley nos ayuda a proteger los datos, nuestros datos como usuario o los datos de un archivo completo dentro de una empresa. ¿Sí? Está regido por una ley que es la 1581 del 2012. ¿Ah? Y esta información hace que sea protegida. Entonces, hay un objeto que dice que la presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en base de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Entonces, simplemente esta ley nos ayuda a nosotros como clientes poder entrar a nuestra información en cualquier momento que determinemos pertinente dentro de una plataforma o dentro de un archivo de cierta entidad, y que allí esté nuestra información y podamos actualizarla, ¿cierto? Cambiarla o, si queremos, retirarla de dicha plataforma. Y nadie nos puede decir que no, ¿sí? Obviamente, si tenemos algún nexo, es decir, alguna responsabilidad de pago, algún crédito, obviamente no podemos retirarla, pues porque tenemos un compromiso dentro de esa entidad, ¿sí? Pero aún así,
ellos están en la obligación de proteger nuestros datos y no de pronto transferirlo a terceros o hacer uso indebido de ellos. Entonces vamos a mirar en el ámbito de aplicación, don Carlos Julio, si usted me puede ayudar a leer un poco acerca de esa parte. Bueno, artículo 2. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. La presente ley aplicará el tratamiento efectuado en territorio colombiano o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no está establecido en territorio nacional. Le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos o archivos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministradas a terceros, se deberá, de manera previa, informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a la disposición contenida en la presente ley. B. A las bases de datos y archivos que tenga por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detención, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí, señor, así es. Entonces, realmente la información personal es de responsabilidad, ¿sí? Y por tal razón debemos estar atentos a esta ley. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar un cúmulo de información ajena de carácter, privado, y hay muchas personas, inescrupulosas allá afuera que están detrás de toda esta información. Muchos son empresas que quieren tener esos archivos para ellos también poder hacer contactos y vender sus productos. Pero otros van con un sentido de búsqueda diferente y tal vez delictivo, ¿sí? De pronto para hacerse pasar por esas personas, para, usar los datos como el número de cédula en nombre de esa persona para hacer cosas o tramitologías que no son correctas, y pues las personas se van a ver afectadas en algún momento y ellas muchas veces pasan años y no saben que eso pasó con sus datos hasta mucho después. Dígame, don Carlos Julio. Ese tema sí lo conozco muy bien. Cuando estuve en el Gaula aprendí mucho de la suplantación de identidad y de datos personales que me dice que movían muchos activos con nombres de terceros, lo que ahí hablaba de lavado de activos, ¿no? Lo que se llama el testaferrato puro. Y sí, es complicado porque las personas no sabían nada hasta el momento en que ya les llegaba la orden de captura, porque no podían comprobar los recursos que tenían y eran personas que vivían en extrema pobreza, pero supuestamente a nombre de ellos habían grandes propiedades. Imagínense. No, qué Sí, terrible. Exacto, don Carlos Julio, así es. Entonces, imagínense, personas humildes, nobles, tranquilas, que nunca han tenido, tanto dinero, ¿cierto? Tanto acceso a alguna propiedad o a dinero abundante, y que resulten involucrados legalmente
y que por alguna razón pierdan su libertad, eso es algo grave, ¿sí? Pero hay personas ilícitas allá afuera que están captando todas los datos de personas inocentes para ellos hacer sus actos delictivos. Por tal razón es que debemos tener cuidado con el manejo de los datos de las personas. Ese es de carácter privado y pues digamos que nosotros debemos tener una ética profesional al tratar con estos datos. Si no tenemos una ética profesional, vamos a ser vamos a ser descuidados, tal vez no le vamos a dar la importancia, ¿cierto? Y digamos que personas inescrupulosas pues se van a colar dentro de ese uso de esos datos, se los van a llevar y luego pues van a aparecer de pronto algunas situaciones con esas personas que ellos ni siquiera se enteran. Pasa el tiempo y no saben que eso está pasando. Y le cuento una historia de un amigo que yo tengo, que él sacó la visa y todo le salió bien para irse para Estados Unidos y él, bueno, llegó el día de irse de su vuelo, tenía todo, tenía ya el vuelo disponible, ya le habían vendido todo, tenía la visa, era legalmente aceptado en Estados Unidos. Pero resulta que en el aeropuerto, cuando él fue a pasar por migración, ahí lo detuvieron. Y pues él pues se asustó obviamente porque uno lo que menos quiere es tener algún nexo, digamos, con la justicia, digamos, en la parte negativa, ¿no? Y uno nunca quiere ir por allá a esa parte. Entonces, obviamente, cuando él le dieron la información, él aparecía en una lista negra, donde su nombre estaba siendo buscado por digamos, aparecía como si fuera uno de los más grandes personajes en cuanto a como cabecillas de actos delictivos. Y él ni sabía que su nombre estaba por allá. Pues obviamente se frustró todo su vuelo, todo su viaje y además le quitaron la visa, ¿sí? Le quitaron el derecho a poder viajar a Estados Unidos y él no podía salir del país, no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier país. Él se tenía que quedar acá en el país porque por esa causa, pues ya le perjudicó, ¿sí? ¿Y quién sabe de dónde sacaron los datos de él estas personas? Porque así como hay personas buenas, personas que tienen realmente ganas de salir adelante en este país o en cualquier país que sea, hay personas que de verdad salen adelante, que tienen deseos, que son perrenques, que personas que ponen empresas que de la nada, digamos, con su esfuerzo, con su trabajo, con su sudor, sacan adelante un negocio, una empresa, sus proyectos. También hay gente, digamos, delictiva, que quieren todo fácil, que involucran a personas inocentes, que involucran datos, información, y muchas personas, yo digo, muchas personas están privadas de la libertad y tienen muchas situaciones encima, como muchos cargos, y son inocentes. ¿Y quién puede comprobar esa inocencia? ¿Quién la puede comprobar y de qué manera? Si ya después de que aparece el nombre de uno manchado dentro de una organización legal, pues ya hay que comprobarlo con abogado, con mil cosas, investigaciones profundas. ¿Y cómo voy a hacer para hacer todo eso si ni siquiera conozco el hecho por el cual me están juzgando? Tengo que ponerme a investigar qué fue lo que aparentemente hice, ¿cierto?
es una investigación profunda y luego de empaparme de todo eso, entonces voy a ir a un abogado y voy a hacer todos los... Y eso tiene demora hasta años y muchas veces ni siquiera tiene solución, sino ya quedó ahí marcado. Entonces realmente vale la pena entender que la información de las personas es importante, que la información de las personas hay que tenerla cuidada, garantizarle a los clientes que su información está siendo, como dicen, cuidada y monitoreada, ¿cierto? Y que nadie va a tener acceso a dicha información, sino solamente la entidad a la cual se le dio permiso, y eso porque tenemos un crédito, un producto, un servicio que adquirimos con ella, ¿sí? No es más. Entonces, eso es bien difícil, grave, diría yo, donde ahí realmente perjudicamos a muchas personas si no sabemos manejar los datos privados o la información personal de ellos. Dice, a las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia, a las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales, a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 del 2008 y a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. Entonces, todas esas bases de datos debemos estar atentos, ¿cierto? Para saber cómo podemos, digamos, reservar la información de las personas para que ellas no estén en plataformas o sí, riesgosas que hagan que pierdan toda su, digamos, su imagen como ser humano, ¿sí? Eso es grave, realmente es grave. Entonces aquí hay un parágrafo, don Carlos Julio, si me ayuda a leerlo, por favor. ¿Cuál es que es? El parágrafo. A ver si tengo... Parágrafo. ¿Cuál es el artículo 3, sí? No, el parágrafo antes del artículo 3. Permítame un momento, que sí, no se estoy veía. haciendo crecer la letra para que su merced la vea mucho mejor. Ya. Listo. Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos se aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. El artículo número 3 dice definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por. Entonces vamos a mirar esas definiciones como autorización, base de datos, dato personal, que es un dato personal, ¿cierto? Encargado del tratamiento, responsable del tratamiento y un titular. Entonces, por favor, me ayuda a leer la autorización. Consentimiento previo, expreso e informativo del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Bueno, ahí es donde está la trampa, yo digo, para mí, personalmente lo pienso, porque a veces llaman rápidamente y usted autoriza el tratamiento de sus datos para hacer no sé qué, y uno dice sí, ¿cierto? Porque uno está pensando de una forma legal, tranquila, y está pensando pues en el servicio que le van a ofrecer. Pero resulta que como uno autorizó ese tratamiento de datos, entonces esa información se va a terceros, como a otras entidades, a otras empresas. Cuando menos piensa uno, lo están llamando de
X empresa y uno, pero ¿por qué me llaman de allá? ¿Cierto? Y cuando va a averiguar resulta que es que los datos fueron transferidos allá porque uno dijo que sí, que aceptaba el tratamiento de datos. ¿Cómo así? Pero dentro de la compañía en la cual yo hice un negocio o adquirí un producto, obviamente ahí deben de tratarlos para poder hacer una factura y hacer toda la parte de envío de un producto y bueno, todo lo que necesiten, ¿cierto? Pero resulta que aparecemos en otras plataformas y no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué. Y eso es lo que no debe suceder. Las bases de datos. Dice que es el conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Entonces es un cúmulo de información que tienen las entidades y que deben tratarlos de una forma correcta, ¿sí? Y viable. Dato personal. ¿Me ayuda, don Carlos Julio, a leerla, por favor? Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Uh-huh. Entonces, el encargado del tratamiento es una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Entonces, esa persona está ahí haciendo uso de esos datos, digamos, porque está respaldada por una entidad, o sea, por una empresa, ¿cierto? Entonces ella por eso hace ese tratamiento y es la persona encargada del tratamiento. Por ejemplo, un vendedor, un asesor, un coordinador dentro de una empresa, pues va a hacerlo porque está haciendo una factura en recursos humanos, ¿sí? Pero, pues hasta ahí todo va bien. Dice responsable del tratamiento. Entonces, por favor, ¿me ayuda a leer, don Carlos? Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y el tratamiento de los datos. Entonces, son las entidades los responsables del tratamiento. Dice persona natural o jurídica, ¿cierto? Pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros. Entonces, ahí, el responsable del tratamiento puede ser una persona dentro de una empresa que tenga los datos y estén dispuestos para él para poder hacer todas las negociaciones, los vínculos con los clientes, ¿sí? Pero eso tiene una responsabilidad. El titular es la persona natural, que ya sabemos, ¿cierto? Como dice usted, ya tiene conocimiento y el tratamiento dice que cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o suspensión. Entonces, la idea de este tratamiento de datos o el habeas data es entender que tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros estamos dentro de una compañía a cargo de un grupo de personas. Sí, o sea, eso más que datos, lo que hay dentro de las empresas es como el tratamiento de esa información y las directamente responsables son las personas, los dueños de esos datos. Eso debemos comprenderlo, ¿sí? Dice, principios para el tratamiento de datos personales. En desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se aplicarán de manera armónica e integral los siguientes principios. Entonces, vamos a leer esos principios. Don Carlos Julio, por favor. Gracias. Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. El tratamiento a que se refiere la presente ley
es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. Principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. Principio de libertad. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso o informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de un mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo puede hacerse por personas autorizadas por el titular y por las previstas en la presente ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que tenga acceso, sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o a terceros autorizados conforme a la presente ley. Principio de seguridad. La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Principio de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligados a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ella corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. Muy bien, don Carlos Julio, muchas gracias. Entonces, pues esta ley respalda, digamos que el tratamiento de los datos de las personas, ¿cierto? También los protege y ayuda a que esos datos pues realmente estén guardados y reservados solamente para las personas interesadas. ¿Qué sucede en este tiempo? Pues que sabemos que hay muchas, digamos, personas que se valen de artimañas, ¿sí? Para poder violar, digamos, esa información, poder tener acceso a la información, porque ellos lo que quieren es eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder ser muy reservados con la información de las personas,
y sobre todo ser muy responsables y entender que puede tener, digamos, una trascendencia legal cuando no se maneja de una forma correcta. Y vamos a ver pues un video acerca de la misma ley que nos aclara mejor lo que ya tenemos y pues que sabemos de antemano, porque es una ley y es un derecho que nosotros adquirimos como, digamos, personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Pero que aún así, pues es un derecho que tenemos y un deber también de cuidarlos, pero que aún así hay pues circunstancias adversas que hacen que estos datos se filtren en otras plataformas o en otras situaciones. Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de Habeas Data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados, pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos.
¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Si su respuesta es positiva, usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de Habeas Data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de Habeas Data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, esa es la información acerca de la Habeas Data, de la ley Habeas Data, que ayuda a que podamos tener en cuenta toda la información de las personas y saber que es algo de responsabilidad que recae en nosotros cuando estamos dentro de una organización y tenemos acceso a ella. También entender que pues tiene consecuencias graves cuando estos datos no son cuidados. Hay empresas que han sido cerradas a causa de ello, ¿cierto? Las demandas grandes para empresas son pérdidas grandes a causa de todo este mal manejo de la información. Entonces, realmente vale la pena tener en cuenta la ley.
¿sí? Para poder hacer todos los arreglos y también hace parte de nuestra formación como asesores, ¿cierto? Dentro de una empresa, ya que vamos a manejar pues información de muchas personas que tal vez pues ellas han confiado, digamos, en la compañía para poder tener sus productos o servicios, ¿sí? Y es de esa manera en que, de esa misma manera como el cliente espera que su información sea tenida en cuenta y sobre todo sea cuidada, ¿sí? Y restringida a terceros. Entonces, don Carlos Julio, no sé si tenga usted algo que contar o algo que sí, acotar en la clase, ¿sí? ¿Qué opinar? Y sobre todo, pues por su experiencia, ¿no? Como usted decía que es militar y toda esta parte, yo me imagino que usted vivió de pronto algunos asuntos pertenecientes a esos casos, o de pronto si no los vivió, los conoció, ¿cierto? Entonces, pues quisiera escucharlo. Bueno, sí, el manejo de información, digamos, en una institución como el ejército es algo muy sensible. Era tanto así que, digamos, yo estaba acá en la casa y la policía me pedía el número de cédula y les aparecía, ellos siendo policías, les aparecía información no disponible. Entonces imagínese un policía que va a verificar una cédula y que le salga eso de una vez. Decían, pero usted cómo, o sea, yo le decía, ¿no? Si usted no tiene un nivel de un nivel de acceso, que se puede decir, no puede acceder a ese tipo de información, porque yo le decía, no, yo soy servidor público también, pero si usted no tiene, pero tengo que pasarle la cédula para que usted verifique quién soy yo, pero de ahí para allá no tengo, inclusive usted siendo policía, la obligación de prestarle mi información, ¿cierto? Todo eso del manejo de la información sí lo conozco muy bien, es muy sensible. Sí conocí varias empresas que tuvieron ese problema, que vendían sus bases de datos a otros terceros, que ahí lo que le llamaban la gallinita ciega, ¿no? Que cogían a las personas, sacaban préstamos, celulares, créditos de banco, cualquier cantidad de cosas a medida por medio de esas bases de datos. Eso sí es muy delicado, ¿no? Pero, pero es que ahí es muy difícil controlar quién posea o quién no posea la información. O sea, verdaderamente no hay forma de controlar eso. No la hay. Entonces, eso ya va en la entidad que tenga la prestación y cómo maneje sus políticas, porque verdaderamente no hay cómo controlar ese flujo de información, y menos con el Internet. Después de que usted mande un dato a cierta parte, ya nunca más volvió a tener control sobre eso. Totalmente es así. Y eso Sí, pues de señor. alguna manera es triste para los usuarios, ¿no? Porque pues, ¿cómo hace un usuario para poder proteger su información? Tendría que no tener ningún contacto, ningún negocio, ¿cierto? Y eso es imposible porque todas las personas nos movemos a través de nuestros Por eso, datos, señor. cuando se hacen esas autorizaciones, siempre se debe hacer, si se requiere otro requerimiento, entonces que Informe. se me notifique para que sea una firma física. Si no, entonces no es válido, más si es un requerimiento telefónico. Como casi siempre es grabado, entonces ahí uno se libra muchos males, porque ellos van a decir, es que no nos sirve que nos haga como esa cláusula de que cualquier requerimiento tiene que ser expresamente con su firma física. Entonces ahí uno se da de cuenta que sus datos, entonces verdaderamente para qué los quieren. ¿Sí? De otra empresa que tenga buenos valores, pues no le pone problema a eso.
pero la mayoría de una vez van a poner el grito en el cielo, entonces uno les dice no, y uno está en todo su derecho. Lo que pasa es que la ley está, pero muchas veces las personas desconocen los procedimientos a seguir y cómo deben de tratar las cosas. Exactamente. Y yo pienso que es falta como de capacitación en esa parte por parte del, digamos, de la entidad como tal, que es la Cámara de Comercio, ¿no? Digo yo, porque pues hasta ahora yo no he recibido ni una sola, digamos, capacitación o que sí, que nos informe, que le informen eso a la comunidad, a nivel país, para que pues la gente tenga como ese cuidado, porque pues la No, eso nunca lo van a hacer porque la información está ahí. Usted busca las leyes y las encuentra ya en internet. Lo que pasa es que las personas por la pereza o eso, entonces muchas veces les vulneran sus derechos, pero ellos no saben ni siquiera a qué tienen derecho. Sí, exacto. entonces es muy fácil. Y, y ese trato de la vulnerabilidad se ve mucho en las empresas y en la policía hacia las personas, porque las personas no tienen conocimiento a qué tengo derecho y hasta dónde van mis derechos. Entonces, ahí son víctimas totalmente, porque a todo le dicen sí, no le ven ningún problema, pero después de que usted diga sí, ya no hay nada que hacer. Exactamente. Pues bueno, esa era toda la parte de la ley de habeas data, don Carlos Julio, y pues esa era la clase de hoy. Espero que pues haya aprendido y despejado dudas y bueno, y pueda ponerlo en práctica en todo su diario vivir en cuanto, digamos, a presentar hojas de vida y enfrentarse a las grandes plataformas de asesoría, a los clientes y que usted pueda pues tener toda esa información y sobre todo ponerla en práctica, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, esa era la clase de hoy. Voy a presentarle las guías que hay para el día de hoy o el trabajo que tenemos para hacer, a ver, estamos acá. Bueno, creo que todavía no se ha activado las tareas, pero ya próximamente va a suceder que se van a activar. Sí, Entonces dice, señora. ¿cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Entonces, ahí vimos los diferentes tipos de cierre de ventas, las estrategias y todo. Entonces, su merced vuelve y revisa el material si de pronto no le quedó bien claro o si de pronto se olvida de alguna, entonces lo revisa y hace su tarea con respecto a esta pregunta. Sí, señora. Y la otra es esta, que realiza glosario de 10 o más palabras sobre la ley de habeas data. Entonces es realizar un glosario de 10 o más palabras y enviarlo. Esta es toda la tarea del día de hoy, don Carlos Julio. Sí, señora. Entonces, pues no sé si tenga alguna duda, alguna otra pregunta o algo que aportar. O todo está. No, señora, bien. Ay, bien, no tengo ninguna duda, ninguna queja. Listo, don Carlos Julio. Entonces, muchas gracias por estar en la clase y recuerde que pues dejo abierto acá el link, la clase para que si usted tiene alguna pregunta pueda entrar, digamos en un tiempo como de 1 hora y media, ahí voy a estar. ¿No? Ah, listo, sí, señora, profe, muchísimas gracias. Bueno, sí, señor, muchas gracias a usted y que tenga buen día y que pueda hacer sus actividades. Muchas gracias, y voy a dormir. Bueno, sí, señor. Chao. Chao.